Y pues agradecemos de verdad todo el apoyo que nos están dando ustedes como tesoreros, a las autoridades también por estar siempre eh, pendientes y anuentes al cambio, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias al Ministerio de Finanzas también por todo el acompañamiento que nos ha dado. Al ingeniero Marco Pulajay, pues por ser un excelente enlace y apoyo dentro de la universidad, tanto enlace con ustedes como tesoreros y con el Ministerio de Finanzas, pues para que todos vayamos avanzando en la misma sintonía, ¿verdad? Así que pues ya todos me conocen, ¿verdad? De parte de la Unidad de Inducción y Desarrollo de Recursos Humanos, pues les damos la más cordial bienvenida y como siempre agradeciéndoles a todos el, el estar participando, ¿verdad? En esta ocasión, pues vamos a tener el tema de reportería de ejecución presupuestaria de egresos. Pues ya esta capacitación es como un pequeño refuerzo, ¿verdad? Porque ya habíamos dado una anteriormente, sin embargo, pues siempre surgen dudas y nos apoya bastante. Así que agradezco en esta ocasión al licenciado Luis Gabriel Fuentes. Él es profesional del Departamento de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Así que muchísimas gracias, licenciado Fuentes. Lo dejo entonces en el desarrollo del tema. Siempre les voy a agradecer que mantengan apagados sus micrófonos y pues el licenciado indicará de qué forma pueden hacer ustedes las preguntas. Ahí tenemos el chat para poder comunicarnos también y ahí les voy a publicar el link de asistencia para que me hagan el favor de anotar. Así que muchísimas gracias. Y los Porque la colón. No, ayer no la no fui. palabra al licenciado Le Fuentes. voy a ir a hacer tequitos a las piernas. Agradezco a todos que pudieran apagar sus micrófonos. No, tequitos a las piernas y voy a ir a Muchas gracias, licenciada Evelyn. Vamos a iniciar esta capacitación, como bien lo mencionaba Ligda, de reportería de ejecución de egresos. Hacer este repaso en el sentido para que si existiesen todavía algunas dudas o algunas inquietudes, pues podríamos solventarlas el día de hoy. Bien, la capacitación se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a tener ahí un tiempo, en cierta manera, de conceptos generales como tal. Voy a compartir una presentación y pues cuando exista alguna duda, alguna inquietud, no tengan ninguna pena ahí, me pueden interrumpir. Pueden usar el chat, ahí se va a estar verificando si hay alguna pregunta, alguna inquietud, o si cuentan con micrófono, pues también la pueden hacer ahí. No es necesario que se termine la capacitación y al final hagamos las preguntas, ¿no? Aquí, en dado momento, si surge una duda en el momento, pues ahí se va a tratar de solucionar sin ningún problema. Entonces, voy a compartir en este momento la presentación. No sé si logran ver ya en sus pantallas la presentación. Me confirman ahí si lo pueden ver. Sí, se mira. Ok, muchísimas gracias. dice Beli. Imagínate qué cambio. Muchísimas gracias. Ahí para evitar ahí, digamos, inconvenientes ahí, por favor, agradecería de que si no van a hacer alguna pregunta o no van a plantear ninguna inquietud, pues conserven ahí sus micrófonos apagados, si no, al final pues nos vamos a terminar enterando de alguna cosa que no necesariamente. Que veniste a votar porque no te... Ok, entonces, esta capacitación la vamos a desarrollar en tres ejes principales, si lo queremos ver de esta manera. Primero, vamos a ver conceptos generales. Luego, vamos a entrar ya a la generación de reportes. Y luego, la aplicación de casos prácticos como tal. En el primer punto, pues, vamos a considerar estos tres conceptos. Por ahí ustedes se preguntarán y dirán,
pero yo lo que quiero ver es el sistema y cómo se generan los reportes. Y sí, es bien cierto, pero al final es necesario conocer ciertos elementos, ciertos conceptos para que en cierta manera, pues ya cuando vayamos al sistema, ya se nos haga más fácil la interpretación y cómo le vamos a indicar al sistema para que nos generen en cierta manera los reportes que se desean. En primera instancia, pues encontramos aquí como un concepto general los valores de filtrado. Los valores de filtrado pues son prácticamente variables. Esas variables pueden ser fuente, puede ser una fecha, puede ser un Al número de tener todo este curso. procedimiento ya se puede ir uno a la sala a darle la cuestión de Les agradecería ahí con las el micrófono, por favor. Ok, entonces les decía que los valores de filtrado son variables, es decir, una fecha, una fuente, la unidad ejecutora, una clase de registro, un número de CUR, es decir, de todas aquellas variables que nosotros encontramos del lado de la ejecución cuando operamos un CUR de gastos, un CUR de ingresos. En este caso, pues estamos enfocando a la ejecución de gastos, pues podríamos ver un CUR de compromiso, un CUR de devengado, un CUR CID, toda esa información y todas esas variables que lleva y conlleva un CUR de presupuestario son estos valores de filtrado. También podríamos mencionar otro valor de filtrado, una fecha de aprobación, fecha de solicitud, fecha de aprobado. Entonces hay varios valores ahí de filtrado que poco a poco, ¿y cómo nos vamos a aprender esos valores de filtrado? Pues prácticamente es ir a conocer un CUR de gasto, porque de allí podemos encontrar la mayoría de valores de filtrado que nosotros necesitamos. Como por ejemplo, un valor de filtrado puede ser un programa, un subprograma, un proyecto, una actividad, una obra, un renglón, una fuente, como bien lo decíamos, un organismo, un correlativo. Entonces, todas esas variables que existen dentro de un CUR presupuestario son estos valores de filtrado. También encontramos como otro concepto general, encontramos el formato del reporte. Yo creo que con todos los que ya estamos aquí conectados, pues en algún momento pues hemos tenido la experiencia de generar un reporte dentro de Sicoin y pues se han dado cuenta que Sicoin cuenta con una reportería para poderla descargar, ya sea en formato PDF o un formato Excel. Entonces, a eso es que se refiere este formato del reporte. ¿Cómo lo quiero? Lo quiero con forma de PDF o en un archivo de Excel. Luego encontramos valores de los parámetros. En valores de los parámetros encontramos, por ejemplo, las fechas. Ahí encontramos, por ejemplo, si yo quiero generar el reporte de enero a enero, de febrero a febrero, de marzo a marzo, o de enero a abril, o de enero a la fecha. O si quisiese generar reportes del año pasado, pues podría generar también del año pasado con las fechas que yo necesite y que yo desee. Entonces, valores de los parámetros es eso, las fechas que yo quiero generar los reportes. Y también dentro de los valores de los parámetros, yo puedo generar reportes no con cantidades absolutas, es decir, puedo generar reportes que me lo presente el reporte por miles de quetzales o millones de quetzales. Es decir, si yo quisiera generar una información estadística de toda mi ejecución, yo le puedo pedir ahí en valores de los parámetros que me lo exprese en miles de quetzales o millones de quetzales. Ahora, si yo deseo que me lo muestre con cantidades absolutas o las cantidades que se ejecutaron, pues no seleccionaría nada ahí en expresado en quetzales, sino que lo dejaría ahí por definición que ya lo muestra así el sistema. Luego encontramos la estructura del reporte. Esta estructura del reporte es exclusiva para el reporte dinámico. El reporte dinámico en su momento, pues encontramos
que es un reporte, como su nombre lo dice, dinámico, es decir, que yo le puedo seleccionar las variables y el orden que me presente el sistema, la generación de mi reporte. Es decir, que yo ahí tengo cómo agrupar la información para que en su momento pues yo pueda generar mi reporte. Prácticamente, si se dan cuenta, todo el tema de la reportería, al final es cómo genero toda esa información que en su momento yo tengo en la base de datos de sistema, de SICOIN. Al final, pues, de todo ese mar de información que yo tengo dentro de SICOIN durante toda mi ejecución presupuestaria o mi presupuesto vigente, yo puedo pedirle al sistema que se descargue y que me lo muestre en una reportería. ¿Y cómo lo voy en cierta manera, presentar o generarlo dentro del sistema? Utilizando estos 4 conceptos generales. Hay unos ejemplos de valores de filtrado, si se dan cuenta, esto es lo primero, que la primera variable que estuvimos analizando de valores de filtrado. Aquí hay unos ejemplos, digamos que los más comunes. No les digo que son todos, porque definitivamente no lo son. Dentro del sistema existen varias formas en que se filtra y pues se va conociendo y se va conociendo estos valores de filtrado poco a poco mientras nosotros vamos involucrándonos más al sistema. Pero para esta capacitación, pues nos vamos a enfocar en estos como que los más comunes para que ustedes se formen una idea y que dentro de esta idea ustedes ya puedan ser capaces de generar reportería dentro de SICOIN. Un valor de filtrado, digamos, bastante común dentro de la reportería es la entidad. Ustedes como personal de la Universidad de San Carlos, pues no van a tener problema en ingresar el código de la entidad, porque al final ustedes cuando generan información en una reportería, pues ya sus usuarios están configurados para que generen información solamente de la Universidad de San Carlos. Por ejemplo, en mi caso, el usuario que tengo al final, pues puedo generar información de diferentes entidades y en este caso, para los ejemplos que les voy a mostrar en su pantalla más adelante, pues yo voy a usar este valor de filtrado como entidad, que voy a colocar el código de la Universidad de San Carlos. También encontramos el otro valor de filtrado, que es la unidad ejecutora. Cada quien de los que estamos aquí conectados conocemos en qué unidad ejecutora ejecutamos como tal, valga la redundancia, o donde registramos nuestro presupuesto. Entonces, eso es otro valor de filtrado, una unidad ejecutora. Luego encontramos esta parte de clase de reg. Por ahí en otras ocasiones me han dicho, pero ¿y qué es reg? No entiendo qué es reg. Pero prácticamente esto de clase de reg es clase de registro. Eso es lo que hace referencia el sistema cuando hablamos de clase de reg. Cuando alguien dice filtrado por reg, pues ya se sobreentendería, ya que están ustedes en la marcha del sistema, que es el registro. Y cuando hablamos una clase de registro o clase de reg y nos referimos a un CUR, y rápidamente tenemos que enfocarnos así como lo vemos aquí en pantalla. Ya puede ser un CID, esa es una clase de registro, CID, una clase de registro COM, una clase de registro DEV o una clase de registro REG, que hablamos del fondo rotativo. Entonces, todas estas variables, pues al final hay que como que aprendérselas, porque al final cuando vamos a generar un reporte, pues estas variables van a ser de mucha utilidad para generar reportes. Por ejemplo, ahí tenemos ahí, dice CID, dos puntos, compromiso y vengado. Eso es lo que significa el CID, todavía analizando un poquito más qué significa un CID, porque al final cuando iniciamos ahí con la ejecución en la Universidad de San Carlos, en la ejecución presupuestaria,
pues nos preguntaban, ¿y qué significa el C y D? Pues ahí está el compromiso de vengado. El compromiso de vengado y regularización de fondo rotativo. Luego encontramos la clase de mod. Esta es otra variable que también tenemos que aprender, porque cuando nos hablan de clase de mod, es la clase de modificación. Así se le conoce en un CUR, clase de modificación, y es clase mod. Así lo vamos a encontrar dentro de la reportería. Y algunos que han tenido la experiencia en generar CURs o estar dentro de la ejecución, no me dejarán mentir que cuando se crea un CUR, la clase de modificación va a ser, normalmente va a ser NOR, pero en algún momento que yo encontré algún inconveniente o yo quiero revertir un CUR, encontramos la clase de modificación RTO. ¿Y qué significa RTO? De hecho, el día de ayer me preguntaban sobre cómo se hacía una reversión y yo les decía, pues en la clase de modificación lo que hay que colocarle es RTO. Y resulta que me decían, pero ¿y qué significa RTO? Pues ahorita los están conociendo ustedes, que es reversión total. Entonces, todas estas variables es bien importante que se las aprendan. Y luego encontramos aquí RPA, que es reversión parcial. Y encontramos en la clase de mod también un dev, pero aquí no se van a confundir. Si se dan cuenta, en la clase de registro, lo que estábamos analizando arriba, también hay un dev. Y aquí en la clase de modificación o clase mod, hay también un dev. Ya se dieron cuenta, están en los dos. Y su interpretación depende de qué variable me estoy refiriendo. Por ejemplo, si yo les digo la clase de registro dev, ustedes rápidamente van a decir un devengado. Pero si yo les digo en la clase de modificación, un dev, rápidamente ustedes van a decir, no, eso no es devengado, esa es una devolución. Entonces es muy importante de que se sepa de dónde es que estoy analizando yo la clase de registro. Aquí tenemos otros ejemplos como NOR, significa normal, RTO, como estábamos platicando, reversión total, RPA, reversión parcial, y devolución, cuando estoy en la variable clase de modificación. Ok, luego tenemos la clase de gasto, donde la clase de gasto es cuando estamos realizando el CUR y pues, por ejemplo, estamos generando un CUR de gasto del renglón, se me ocurre, 198, 211, 233, y pues ahí me pide el sistema una clase de gasto. Y las clases de gasto, pues ustedes se dan cuenta que tenemos diferentes, porque cuando operamos un grupo o mejor dicho, un renglón de sueldos, encontramos que cuando se crea el CUR, le colocamos SUE. La clase de gasto es SUE. Cuando generamos una transferencia con los renglones de transferencia, por ejemplo, del 423, 425, seleccionamos el TRF y para los otros gastos, pues le colocamos OGA, así como lo vemos en pantalla. OGA, otros gastos, SUE sueldos y TRF transferencias, pero no me refiero cómo se paga, transferencias de pago, no, sino transferencias se le conoce a todo el grupo 400. Luego, entramos en, creo que aquí se me salió la pantalla. Parte nuevamente. Okay. Luego encontramos aquí otra variable que se llama estado del CUR. Y los que operan los CUR saben que primero, cuando se crea un CUR, el primer estado del CUR es registrado. El segundo estado del CUR, si seguimos avanzando en nuestra ejecución, es solicitado.
Luego, si seguimos avanzando en la ejecución, el siguiente estado del CUR va a ser aprobado. ¿Sí? Y por ahí tengo yo otro estado que se llama errado, que por ejemplo, yo creé el CUR, lo solicité, pero en dado momento me di cuenta que está malo el CUR, yo lo puedo marcar como errado. Entonces hay diferentes variables en el estado del CUR y es bien importante que ustedes lo sepan, porque al final ahí se recuerdan que el estado donde hay impacto presupuestario y financiero es en el estado aprobado. Los demás no tienen un impacto por el momento, si no se avanza en el proceso, todavía no tienen impacto presupuestario o financiero. Luego tenemos fechas. Fechas también es bien importante. Fecha de aprobado, fecha de solicitado, fecha de elaboración. Y también tengo otra variable que se llama solicitud de pago. Cuando yo quiero buscar algún CUR que tenga solicitud de pago, yo no le voy a colocar ahí solicitud de pago, sino yo le voy a colocar una S o una N y que eso en el sistema, ¿cómo me lo va a interpretar? La S como que sí tiene solicitud de pago y la N como no tiene solicitud de pago. Al igual en la variable pago total, yo le coloco S para que sí tenga, que me busque los CUR que tengan pago total o N para los que no tienen pago total. Y luego encontramos aquí el número de CUR, que es esa variable, pues es muy fácil de explicar porque pues en esa variable lo que se colocaría sería el número de CUR que yo en cierta manera pues esté buscando. Luego tenemos aquí otras variables, por ejemplo, las del lado del fondo rotativo, podemos mencionar el número de entrada, que así se le conoce a las rendiciones que nosotros realizamos, unidad administrativa, por ejemplo, en la unidad que corresponda, ahí en algún momento hay unidades ejecutoras que no solo tienen una unidad administrativa, sino que tienen varios fondos en una misma unidad ejecutora. Entonces, con el código de la unidad administrativa, yo puedo buscar dentro de la reportería del sistema específicamente la entrada y la unidad administrativa que yo necesite. Clase de fondo institucional o privativo, en el caso de la universidad, utilizan el INS, que significa institucional. Luego encontramos la clase de registro FRC, fondo rotativo constitución, FRA, fondo rotativo ampliación, y FRD, fondo rotativo disminución. Y en el fondo rotativo también tenemos CUR de gasto. Luego tenemos aquí otras variables, si lo queremos ver así, de los reportes más utilizados. Si se dan cuenta, acá podemos ver el PRG, que es programa, el SPRG, subprograma, PRY, proyecto, AC, actividad, obra, renglón, ubicación geográfica, fuente, organismo y correlativo. Si se dan cuenta, a mi mano izquierda podemos ver como esas iniciales. Eso es bien importante que en cierta manera sepan qué significa cada uno, porque al final el sistema, cuando ustedes quieren generar un reporte, pues en algún momento les va a mostrar estas como abreviaturas. Y es necesario que ustedes ya la sepan interpretar para que se les sea un poco más fácil la generación de los reportes. Bueno, en el punto ya, entrando al punto número 2, entramos ya en la generación de reportes. Encontramos aquí unos pantallazos o unos extractos de la reportería, del módulo de la reportería del SICOIN. Y encontramos aquí ya ejemplos ya visuales del tema del valor de filtrado. Y si se dan cuenta, el valor de filtrado, pues lo encontramos en la parte superior de la pantalla,
donde encontramos primeramente el número del reporte. En este caso, en este pantallazo que tengo yo acá, encontramos el reporte 0080 47 68, ejecución de presupuesto grupos dinámicos, y encontramos aquí los valores de filtrado. Y como bien lo veníamos platicando, encontramos aquí en este combo box o en este seleccionable todos los valores de filtrado que el sistema pues me despliega para que yo pueda seleccionar, como por ejemplo, aquí vemos actividad, vemos entidad, fuente, función, finalidad, división geográfico y varias variables más. Que al final eso lo van a utilizar ustedes poco a poco conforme ustedes vayan adentrándose en la generación de los reportes. Luego encontramos aquí en estos valores de filtrado, encontramos un botoncito que se llama agregar, que cuando nosotros le damos el valor de filtrado, como por ejemplo en este caso, que le colocamos aquí actividad y luego a la par encontramos un campo que dice igual a. Ese campo que tenemos aquí lleva concatenaciones lógicas. Es decir, que dentro de este filtro que tenemos aquí en este combo box seleccionable, pues podemos encontrar diferentes concatenaciones lógicas. En este caso podemos colocarle un igual a. Y en este caso, pues le colocamos igual a 001. Quiere decir que ahí el sistema me va a ir a buscar de toda la base de datos que tiene cargado el sistema, me va a ir a buscar información exclusivamente de la actividad número 1. Igual le podemos colocar ahí actividad 2, 3, depende qué actividad es la que yo desee y qué actividades tengo yo en mi unidad ejecutora. Así es como lo vamos agregando. Y dentro de estos valores de filtrado no hay límite para agregar exclusiones. Es decir, que yo de toda esa información, yo puedo agregar en cierta manera que específicamente estoy buscando, como en este ejemplo. Yo le estoy diciendo que me busque específicamente solo lo de la actividad número 1. Y aquí puedo seguir agregando más valores de filtrado. Por ejemplo, yo le podría decir fuente, y en la fuente yo le puedo colocar, por ejemplo, fuente 22 y le voy a dar a agregar. Le agrego aquí, en este caso, le coloco aquí valores de filtrado, fuente igual a 22 y le doy a agregar. Y ahí lo que me hace el sistema es de que me agrega otro valor de filtrado. ¿Y qué le estuviese diciendo ahí al sistema? Que me busque exclusivamente información de la actividad 1 y de la fuente 22 y que todas las demás fuentes pues me reportes. Hay una pregunta aquí, dice, disculpen, ¿podría hacer el ejemplo desde que se ingresa con el usuario? Ok, excelente. Fíjense que aquí les estoy mostrando yo la pantalla de solamente pantallazos, si lo queremos ver así, de la información, pero ya cuando vayamos al sistema, pues lo vamos a ver desde el usuario, desde el ingreso del usuario, no se preocupe. Ok, entonces aquí vamos en la generación de reportes en formato del reporte. En el formato del reporte, pues tenemos dos opciones como tal, así como lo vemos en la pantalla, lo podemos generar en PDF o en Excel, como se los explicaba. Y el formato de generación, en este caso, siempre va a ser online. Luego encontramos la otra opción que se llama valores de los parámetros.
Si se dan cuenta, pues ese término se siente así como bastante informático y uno dice, y ahí yo no sé ni qué voy a hacer. Pero ya analizando este valor de los parámetros, no es más que, como les explicaba anteriormente, es seleccionar el mes o la fecha. En este caso, aquí lo vemos en pantalla, de enero a enero, y expresado en quetzales, valores absolutos, y ahí está la opción también de miles de quetzales o millones de quetzales, así como se los explicaba anteriormente. Y luego tenemos aquí el ejercicio fiscal 2021. Aquí, dicho sea de paso, les comento que desde aquí en la reportería no es que se cambia el año, sino, si se dan cuenta aquí, el año está como un colorcito gris, como bloqueado, porque aquí no es que se cambia el año, sino que se cambia desde el menú cuando ingresamos con nuestro usuario. En una ocasión, pues me hacían la consulta de cómo se generaban reportes del año pasado, porque les generaba información solo del año 2021. Y yo les explicaba ahí que no es acá donde se cambia el año, sino que es antes. Y eso lo vamos a ver cuando ya ingresemos de lleno al sistema. Luego tenemos aquí el otro concepto de generación de reportes que se llama estructura de reporte. Y yo les comentaba anteriormente que esto de estructura de reporte es exclusivo para el reporte de grupos dinámicos. Y este reporte de grupos dinámicos, yo les decía que es una forma de cómo podemos agrupar la información de una forma en cascada. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo le coloco en la estructura del reporte entidad, unidad ejecutora, ahí el sistema me dice, bueno, el primer nivel que me va a generar la información va a ser la entidad y la unidad ejecutora. Pero luego, si se dan cuenta acá, hay un grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7. Es decir, que yo puedo utilizar 7 formas de agrupamiento dentro del reporte para generar información. Por ejemplo, el grupo 1 que sea fuente. Entonces, en corte, yo le voy a colocar entidad, unidad ejecutora. También para aclarar ahí, en corte para la Universidad de San Carlos, regularmente va a ser entidad diagonal unidad ejecutora, derivado de que la Universidad de San Carlos pues tiene unidades ejecutoras dentro de su presupuesto. Entonces, en corte, entidad, unidad ejecutora. Sabemos que ahí nos lo va a agrupar como entidad, como Universidad de San Carlos, y me lo va a agrupar conforme a mi unidad ejecutora. Luego, en el grupo 1, yo le puedo colocar fuente. Entonces, el sistema me va a agrupar mi unidad ejecutora y luego la fuente. De ahí, por ejemplo, se me ocurre, lo quiero agrupar por actividad. Entonces, en el grupo 2 le coloco actividad. Y así me puedo seguir imaginando más variables hasta agotar los 7 grupos. Yo, por ejemplo, cuando he generado reportes en el grupo dinámico, nunca he tenido esa experiencia que diga, ala, no me alcanzaron los grupos para generar la información. No, de hecho, yo nunca he generado un reporte que ocupe los 7 grupos. Entonces, digamos, en la información que ustedes puedan generar, yo les puedo decir de que si este reporte dinámico, pues es bastante útil en cierta manera para generar información. Ya vamos a entrar aquí en el sistema para poderlo ver ya más a detalle. Ok, y aquí ya tenemos al final el pantallazo del reporte de ejecución de presupuesto grupos dinámicos con toda su estructura. Valores de filtrado, estructura del reporte, valores de los parámetros y el formato del reporte. Si se dan cuenta, todo lo que hemos venido platicando
en esta reunión virtual, se resumen en esta pantalla. Y aquí es donde vamos a trabajar y vamos a generar los reportes que deseamos. Entonces, ahora vamos ya a la aplicación de casos prácticos. Voy a compartir mi pantalla para Sicoin. A ver. Ustedes me dirán ahí si pueden ver mi pantalla ya en Sicoin. Sí, se mira. Ok, muchísimas gracias. Bien, ahí con la consulta del compañero que me decía, desde el inicio y cómo se ingresa en el sistema, pues aquí estamos. Aquí ingresamos pues con nuestro usuario y nuestra contraseña que tenemos y ingresamos. Ok, esperamos ahí que el sistema ingrese en la plataforma de Sicoin y pues aquí tenemos ya. ¿Se recuerdan de lo que yo les platicaba y les decía? Depende de qué año queremos generar la información. El sistema por default o ya predefinido, pues cuando ingresamos al sistema, pues nos muestran el año de ejecución, en este caso el 2021. Pero, por ejemplo, si a mí me están solicitando información o reportería del año pasado, 2020, pues yo tengo que ingresar acá en este apartado a la par de donde está mi usuario, que en su caso, como la Universidad de San Carlos usa de usuario el DPI, pues aquí les va a aparecer su DPI y a la par donde dice ejercicio, tenemos el año 2021. Aquí es donde cambiamos de año, no dentro de la reportería, sino que dentro de esta opción. Entonces, por ejemplo, yo me paso o me traslado al año 2020 y toda la información que me va a mostrar el sistema, incluyendo la reportería, va a ser del año 2020. Por ahí, en algún momento puede ser que el usuario que yo quiero, o mejor dicho, que el usuario que está ingresando, puede ser que no tenga acceso para la reportería de años anteriores. Pero eso no es error de sistema, sino que es un tema de perfiles. Ahí lo que se necesitaría es de que se aboque con su administrador local y les agregue la función o mejor dicho, les configuren las funciones para que puedan consultar en años anteriores. Ok. Para iniciar, digamos, la generación de reportes dentro del sistema, pues, y como hoy en esta capacitación virtual es la reportería de ejecución de egresos, pues donde yo tengo que ingresar es en esta carpeta que se llama ejecución de gastos. Aquí es donde tengo que yo ingresar. Y dentro de la ejecución de gasto, voy a buscar la carpeta que se llama reportes. Aquí lo encontramos. Y dentro de esa carpeta de reportes, ya dentro de esta carpeta, yo todo lo que voy a encontrar como subcarpetas van a ser reportes. Si se dan cuenta cuántas carpetas encontramos aquí, CUR de ejecución de gasto, información analítica, información consolidada, presupuesto vigente y consultas especiales. Cada uno de estas carpetas, vean, tiene diferentes reportes. La forma de buscar cómo poder filtrar, porque al final, si se dan cuenta, pues quisiéramos ver todos los reportes, definitivamente
nos da aquí, nos entra la noche y no terminamos de ver todos los reportes, porque si se dan cuenta, son varios reportes que tenemos en cada carpeta. Es decir, información, cómo generar información de SICOIM, pues tenemos variedad. En este caso, pues nos vamos a enfocar en reportes que son más comunes y también que son los más útiles en cierta manera para generar información que a ustedes les pueda servir. Nos vamos a enfocar en, primeramente, nos vamos a enfocar en este reporte de CUR del gasto, CUR detallado del gasto, y vamos a generar también en esta otra carpeta donde dice información consolidada, vamos a ver este otro reporte también que se llama ejecución del presupuesto o grupos dinámicos, que era el que teníamos allá. Este reporte de ejecución del presupuesto o grupos dinámicos es en cierta manera un reporte bastante útil para la generación de información gerencial. Lo vamos a analizar ahí muy bien para poderlo, en cierta manera, pues, utilizarlo. Ok, entonces, primer reporte, CUR del gasto. Si se dan cuenta, a mano izquierda de cada lista de reportes tenemos una codificación. Esa codificación hace referencia al reporte que estamos generando. Por ejemplo, el CUR del 0087. Ese es el código. Ese es el código del reporte. Y así podemos encontrar los otros reportes con la codificación correspondiente a cada uno. Bien, entremos al primer reporte. CUR del gasto. Ok. Aquí antes de que pase yo al otro o que ingrese a este reporte, vean el de abajo que se llama CUR detallado del gasto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos reportes? En el CUR del gasto solo me va a aparecer información del CUR como tal. Pero si yo el reporte que yo necesito, quiero ver la estructura presupuestaria de ese CUR, es decir, el programa, subprograma, el proyecto, la actividad, la obra, organismo correlativo, pues ahí el reporte que yo debo generar es el CUR detallado del gasto, porque ahí es donde me aparece esa información. En el CUR del gasto solo me va a aparecer información del CUR como tal, no me va a aparecer la estructura presupuestaria. Entonces, es por eso que ahí lo que se tiene que analizar primero es qué es lo que estoy buscando que me muestre el sistema. Si en dado momento, como les digo, ustedes necesitan ver la estructura presupuestaria, entonces mejor me voy al reporte CUR detallado del gasto. Entonces, ahora entremos al CUR del gasto, el primer reporte que yo les decía. Ok, entonces si se dan cuenta, aquí ya vemos el formulario, ya vimos aquí ya bien detallado que lo primero que me muestra, pues yo les decía, es el número del reporte y el nombre del reporte. Luego encontramos los valores de filtrado y aquí ya en la parte práctica, pues ya los vemos bien detallados. Vean, aquí tenemos todos estos valores de filtrado que son de diferente clasificación, como yo les decía. Si se dan cuenta acá, encontramos clase de gasto, clase MOB, clase REG. Se recuerdan que todo eso lo vimos. Es bien importante que tengan de referencia eso porque así es como lo vamos a filtrar. En dado momento, si ustedes me dicen, es que aquí yo lo que necesito es ver toda la información del año 2020, no le vamos a agregar ningún valor de filtrado, pero aquí el tema está que como es un reporte de CUR del gasto, aquí me van a aparecer los CUR que están solicitados, bueno, que quedaron solicitados, o por ejemplo, si estuviésemos en este año en ejecución, todos los CUR que están solicitados, todos los CUR que fueron errados, todos los CUR que están aprobados, es decir, que aparecería todo.
para información estadística o información gerencial, lo que tiene impacto, como les decía, presupuestario y financieramente son los CUR que están en estado aprobado. Entonces, si yo genero el reporte solo así, me van a aparecer todos los CUR que estén dentro de la base de datos con diferentes estados. Entonces, aquí un valor de filtrado muy importante es, por ejemplo, el estado del CUR, ¿sí? Y luego en este otro combo box encontramos las concatenaciones lógicas. Estas concatenaciones lógicas, si se dan cuenta, aquí está igual a, mayor o igual a, menor o igual a, diferente, buscar cadena, nulo y contenido en. Varias concatenaciones lógicas. Tal vez es donde me voy a detener un poquito para analizar, sería aquí donde dice buscar cadena. Porque aquí en buscar cadena, pues en cierta manera, pues este me va a servir para buscar dentro de una lista, o mejor dicho, de un campo de información que me busque alguna palabra clave. Por ejemplo, descripción. Esta buscar cadena no en todos funciona, porque tiene que ser en texto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocen la descripción que le colocan a su CUR o al CUR que elaboraron. Y yo puedo decirle al sistema que me busque cadena, es decir, que en ese campo de descripción me busque algunas palabras que buscar dentro de toda esa descripción, me va a buscar la palabra sueldos. Ahí es donde utilizo esta concatenación lógica, buscar cadena. Ahora, en las otras concatenaciones lógicas, por ejemplo, igual a, pues ahí ya se sobreentiende que yo necesito que me busque en cierta manera exactamente lo que yo estoy buscando. Entonces, estábamos analizando el estado del CUR. En el estado del CUR yo necesito todos los CUR que están aprobados. Si se dan cuenta, yo aquí le coloqué aprobado con mayúscula, no aprobados, ni aprobada, porque así no me lo va a buscar el sistema. Me va a buscar estado aprobado, porque así se llama el estado que registra el sistema. Entonces esto es bien importante que lo coloque con mayúscula, y si yo quiero los CUR que están en estado aprobado, así yo lo genero, en estado aprobado. Luego aquí hay que darle a agregar. Por ahí resultaba de que no le dábamos a agregar y le dábamos generar, y el sistema pues me generaba toda la información, porque aquí para que lo reconozca y lo configure el sistema, esa información que yo estoy generando, yo le tengo que dar a agregar. Y cuando le doy a agregar, ya aparece en la parte de abajo y ya lo puedo visualizar que ese valor de filtrado pues ya está ingresado en el sistema y ya va a empezar a delimitar la información que yo le pido. Por ejemplo, si yo, este valor de filtrado no era otro, aquí donde está esta X, donde dice desasociar, yo le doy clic y lo que hace el sistema es que me lo quita de ahí, es decir, que me lo borra. Entonces vamos a agregarle otra vez aprobado. Y por ejemplo, yo quiero ver los CUR solo C y D que existieron en cierta manera en esta ejecución presupuestaria. Aquí otra cosa bien importante. Los valores de filtrado no necesariamente tienen que ir en orden. ¿Cómo así? Yo acá, por el usuario que tengo, voy a colocarle específicamente el código de la Universidad de San Carlos. Se recuerdan que yo les comentaba que la Universidad de San Carlos, pues, este es su código, y pues si yo no coloco el código de la entidad, me va a generar de
de todas las instituciones. Entonces, en este caso, por mi usuario, yo le voy a colocar entidad. En su caso, ustedes son de la Universidad de San Carlos, este valor de filtrado no se va a agregar. Pero si se dan cuenta, aquí no está en orden, porque si nos vamos en un orden, primero hubiese sido entidad y luego estado del CUR. Pero como les digo, los valores de filtrado no importa que vayan en orden o no. Otro valor de filtrado, unidad ejecutora. Le voy a decir igual a, voy a colocar la 413 de ejemplo. Aquí estamos. Entonces yo ahí ya estoy delimitando información que quiero generar del sistema. Ya le estoy diciendo que me muestre los CUR en estado aprobado, que sea de la entidad de la Universidad de San Carlos y que solo sea de la unidad ejecutora 403. Otro valor de filtrado aquí, yo le puedo colocar clase de registro, clase de gasto. Clase de gasto, igual, según como lo veíamos en la lámina anterior, yo le puedo colocar aquí devengado, compromiso o CID, ¿sí? Y yo le voy a decir para este ejemplo al sistema que sea un CID, que sean de compromiso y devengado simultáneo. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Y ahí estaríamos para generar información. Y luego tenemos acá, aquí podemos seguir agregando más variables. Aquí no hay ningún problema si yo sigo agregando variables. Si se dan cuenta, aquí tenemos, de hecho voy a agregar otro más, fecha de aprobado, mayor o igual al 1 de diciembre para que no me genere demasiada información. Yo le voy a colocar fecha de aprobado mayor o igual al 1 de diciembre del 2020 para que solo me busque información correspondiente al mes de diciembre del año pasado. Luego tenemos aquí el formato del reporte. Aquí tenemos el PDF o un XLS, que es un formato de Excel. En este caso lo vamos a dejar como un PDF. Luego tenemos el ejercicio 2020. Si se dan cuenta, aquí ya no se puede cambiar porque ya desde aquí, desde este menú, yo le hice al sistema que me buscara el 2020. Entonces ya acá tenemos el 2020, luego expresado en quetzales, en miles de quetzales o en millones de quetzales. En este caso le vamos a dejar quetzales. ¿Ok? Aquí lo vamos a generar y vamos a intentar que el sistema pues nos muestre un reporte. Aquí lo más grave que pueda pasar en la generación de reportes es de que me muestre el sistema un reporte en blanco. Eso es lo más que pueda pasar y no se asuste. Inclusive hasta nosotros nos ha pasado y que no genere información el sistema. Ahí lo que hay que hacer es revisar los valores de filtrado, corregir el que de cierta manera pues no me está reconociendo el sistema y por eso no me está mostrando información. Entonces, en el tema de reportería, lo que yo les recomiendo es que ingresen al sistema y traten de generar sus reportes, porque solo así la práctica es lo que nos va a llevar a poder generar la reportería. Entonces ya el sistema aquí me generó el reporte. Vamos a revisar si en este caso existen CID en la unidad ejecutora 413 en estado aprobado y que haya sido operado o aprobado del 1 de diciembre del 2020. Del 1 de diciembre al 31 de diciembre, porque le coloqué mayor o igual a. Y ahí se recuerdan que el año se termina el 31 de diciembre. Ok, entonces si se dan cuenta, esta unidad ejecutora como tal no tiene ningún CID de esta fecha. Excelente. Entonces, yo puedo aquí decir y puedo asegurar que esta unidad ejecutora no tuvo CIDs aprobados del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2020. Ok, entonces está interesante. Cambiémosle entonces la clase de gasto a devengados, porque devengados me imagino que sí ha de tener.
Entonces voy a colocarle aquí clase de gasto igual a devengado. ¿Ok? Y volvemos a generar el reporte. Y me generó ya el reporte el sistema. Y veo que tampoco me está generando ahí información el sistema. 413. Imagino que debe ser una ejecutora pequeña. Vamos a cambiarle la unidad ejecutora. Unidad ejecutora igual 101. Si se dan cuenta, yo aquí le estoy cambiando solamente variables, valores de filtrado. No es de que me tenga que salir del reporte y lo vuelva a generar, sino que solamente aquí les comencé a cambiar las variables. Espero que me genere información ahí el sistema. Y aquí algo está pasando, porque ya son 3 intentos y si se dan cuenta no me ha generado información el sistema. Vamos a revisar las variables que estamos ingresando. Estado del CUR igual a aprobado. Ahí estamos bien. Entidad igual a 11.30.00.60. Estamos bien. Fecha de aprobado mayor o igual a 1 del 12 del 2020. Clase de gasto igual a devengado. Aquí creo yo que tengo dudas con esta clase de gasto. Solo vamos a revisar algo. Ah, ok, excelente. Vean, era lo que yo les decía. Aquí lo que fui a ver es la variable clase de gasto. Y según lo que estábamos platicando en la diapositiva, es la que clase de gasto es OGA, SUE y TRF. Y yo le estoy colocando ahí clase de gasto igual a devengado. Definitivamente ahí no me va a mostrar nada el sistema. Porque si yo quiero ver los devengados como tal, sería clase de reg. Ya se dieron cuenta, lo importante es de que se conozca y que se entienda esta parte de los valores de filtrado. Porque vean, aquí debe de ser clase reg igual a dev. Yo le estaba colocando clase de gasto. Y ahí el sistema pues no me va a mostrar información. Ok, entonces ya corregí esta parte de clase reg igual a devengado, porque yo lo que quiero es que me muestre los CUR devengados y vamos a generar aquí la información otra vez. Y como les decía, lo más que pasa acá es de que no me muestra información el sistema. Hasta ahí no pasa, no quiere decir que como coloqué una clase de registro mal ya se me modificó todo, no. Aquí lo que pasa es que no me va a mostrar información, así como nos pasó hace un momento. Entonces, aquí ya tenemos este reporte que lo podemos analizar así rápidamente. Por ejemplo, si ustedes ven este reporte impreso o en PDF, ahí aún su compañero, ustedes rápidamente pueden venir y decir cuál es la ruta, porque aquí en el encabezado del reporte tenemos la ruta como tal, ejecución de gastos, reportes, CUR de ejecución del gasto, CUR del gasto, esta es la ruta y aquí vemos el código del reporte. ¿Ven? ¿Qué valores de filtrado usé o usó la persona que generó el reporte? Estado del CUR igual a aprobado. Entidad, la universidad. Fecha de aprobado, mayor o igual al 1 de diciembre del 2020. Unidad ejecutora, 101. Clase de registro, igual a devengado. Esos son los valores de filtrado que utilicé. Y veamos qué información me mostró el sistema. Si se dan cuenta, todos los CUR que yo tengo acá
específicamente son devengados. Vean, todos los CUR que tengo yo aquí detallados en este reporte son devengados. Aquí no me aparece ningún comprometido, ningún CID, porque yo en valores de filtrado le coloqué específicamente al sistema que solo sean los devengados. Y de hecho también la fecha de la elaboración de los CUR solo van a ser del 1 de diciembre al 31 de diciembre, porque así lo coloqué en valores de filtrado. Y también me van a aparecer solamente los de la unidad ejecutora 101. Y otra variable importante que le colocamos allá es de que el estado esté aprobado. Aquí no me va a aparecer ningún CUR que en el estado esté solicitado y mucho menos cerrado, porque aquí solamente me están apareciendo los CUR que están en estado aprobado. Y aquí me aparecen también otras variables como por ejemplo número de CUR original. Aquí hace referencia, por ejemplo, que el número original de este devengado es el 697. ¿Cómo así? Este CUR de devengado es el número 700, pero el devengado, ahí se recuerdan que traen un CUR también de compromiso. ¿Y cuál sería el número de CUR del compromiso? Este, el 697. Y así cada uno tiene el número de CUR original. Tenemos aquí la fecha de elaboración de este CUR. Reg, que decíamos que es clase de registro de vengado, mod, que es normal, y GPO, grupo de gasto. Tenemos el NIT del beneficiario, la descripción del CUR, el monto del gasto, monto de deducción, monto líquido, monto saldo, estado del CUR, los usuarios que intervinieron, aquí tenemos DPIs, y la fecha de pago. ¿Cuándo se solicitó el pago? Ok, aquí tenemos ya el primer reporte generado. Aquí ustedes pueden agregarle más valores de filtrado, no hay ningún problema. Ahí pueden buscar. Y de hecho, busquemos este CUR en específico, el número de CUR 700. Y vamos a ver algo. Vamos a colocar aquí número de CUR 700. Por ejemplo, que yo tuviese el número de CUR en específico. Ok, vean aquí una pregunta bien interesante. Dice, buen día, licenciado. ¿Hay algún reporte donde solo podamos filtrar pagos en específico como el 029 o ayudas económicas? Si hay, de hecho, este reporte nos podría servir porque, por ejemplo, quiero buscar el renglón 029. Hagamos este ejemplo. Quiero que me busque los renglones del 029 en específico que estén en estado aprobado. Dejémoslo también en esta fecha, en diciembre, en la misma unidad ejecutora y la clase de registro de vengado. Yo aquí le puedo colocar renglón, aquí está el renglón en específico y le voy a dejar igual y le voy a colocar 029. Y vamos a revisar aquí si dentro de esta fecha, este rango de fecha, existe algún renglón del 029 operado en la unidad ejecutora 101 y que sea de devengado. Esta clase de devengado la vamos a dejar ahí y vamos a generar, vamos a revisar si hay información. En este caso, pues no hay información. Vamos a dejarle un poquito más abierto la fecha para Licenciado, que cierta... Sí. esa unidad no tiene 029. Podría utilizar Excelente. una académica, la 201, la 205, perdón, que maneja bastante el 029. Ok, muchísimas gracias ahí por la observación. Ok, vamos a utilizar entonces ahí según la recomendación otra unidad ejecutora para que podamos generar en cierta manera un reporte del 029.
Entonces aquí, si se dan cuenta, todos estos, estas variables que tengo yo acá, vamos a dejarlas igual, ¿sí? La que vamos a cambiarle va a ser la unidad ejecutora. Y vamos a hacer algo interesante aquí. Le voy a quitar la unidad ejecutora, le voy a dejar el rango, ¿sí? De diciembre. Y voy a generar para ver qué unidades ejecutoras tienen 0.29. A la inversa, ¿verdad? Para revisar ahí qué información me pueda generar el sistema. Vamos a esperar ahí que el sistema nos genere la información. Y vamos ahorita a abrir el reporte. Ok, aquí tenemos. Y aquí vemos ya en específico en qué unidades ejecutoras tiene 0.29 en esa fecha. Por ejemplo, la Dirección General de Investigación DIGI ejecutó un CUR de 0.29 el 4 de diciembre. Igual, aquí tenemos la 109. Tenemos ahí todos los CUR, de cierta manera, operados. La 203, Ciencias Económicas, tenemos acá. Y aquí ya puedo revisar yo todas las unidades ejecutoras que en su momento tienen 0.29. Si yo sé mi unidad ejecutora 204, por ejemplo, Facultad de Ciencias Jurídicas, basta que yo le coloque aquí unidad ejecutora igual a 204. ¿Ok? Y yo ya puedo generar y el sistema me va a generar un reporte específico de la unidad ejecutora 204, como lo podemos ver acá. Vean, aquí está la 204. Y algo bien interesante acá es de que si se dan cuenta aquí, solamente me está mostrando la descripción. Ustedes me dirán, ala, pero yo lo que necesitaba ver era la estructura presupuestaria. Sí lo podemos ver, pero no en este reporte. Sería en el otro reporte que les comentaba. Y ahorita vamos a trasladarnos a ese otro reporte. Me gustaría saber si hay alguna duda con la generación de este reporte, que es el CUR del gasto. Así se llama este reporte, CUR del gasto. No sé si vamos ahí bien o tienen alguna inquietud. Si no tienen alguna inquietud, pues ya nos trasladaríamos entonces al otro reporte, al CUR detallado del gasto. Y para trasladarnos al otro reporte, vamos a tomar nota de algunas variables. Por ejemplo, tomamos en cuenta el número de CUR. Primero, la unidad ejecutora, 204, ¿sí? Que es reglón 029. El CUR 810, vamos a tomar de referencia este CUR 810, ¿sí? Para poder generar información del otro reporte. ¿Ok? Vamos a trasladarnos acá. Y si se dan cuenta, aquí están las variables que usamos. Pero se van a dar cuenta que para este otro reporte podríamos usar las mismas. No hay ningún problema. Vamos a usar las mismas. Pero a manera de ejemplo, lo vamos a buscar de diferente forma para que ustedes se hagan una idea de cómo poderlo buscar también de otra forma. Y vamos a ingresar entonces al otro reporte que se llama CUR detallado del gasto. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Vamos a ingresar. Y si se dan cuenta, la pantalla del CUR detallado del gasto es similar al otro. Ahora, ¿qué le vamos a colocar? Entidad, que esto solo yo lo voy a hacer porque al final ustedes, como les decía, ustedes están delimitados para el usuario de la USAC.
Entidad, sí, ustedes lo van a usar. Unidad ejecutora, perdón. Que en el ejemplo anterior dijimos que era la 204. Y luego, como apuntamos el número de CUR, yo le voy a colocar número de CUR igual a 810. 3 variables. ¿Sí? Vamos a generar que el sistema me lo generó. Vamos a abrir el reporte. Ajá. Y aquí vemos este reporte ya detallado y específicamente al CUR que yo le pedí al sistema. Si se dan cuenta, en el otro estábamos buscando entre un mar de información con un rango de fecha, pero en este ejemplo del CUR detallado del gasto, lo generé por un CUR en especial, que fue el 810. Vemos aquí que es un devengado de una clase de modificación normal, una clase de gasto SUE, y aquí vemos por servicios profesionales como digitalizador para el área de la unidad de tesis. ¿Sí? Aquí tenemos el NIT, el beneficiario, y esta es la diferencia con el CUR del gasto y este CUR detallado del gasto, que aquí sí vemos la estructura presupuestaria. Vemos el PR, ¿se recuerdan que todo esto lo vimos? SP, el PY, AC, OB, REN, VG, FTE, ORT. Eso se debe conocer porque aquí hablamos de proyecto, programa, subprograma, proyecto, actividad, obra, renglón, ubicación geográfica y fuente. Si se dan cuenta, aquí están. Yo puedo decir que este curso se operó en el programa 11, en el subprograma 3, en el proyecto 00, en actividad 5, en la obra 00 y en el renglón 029. ¿Se recuerdan que estábamos analizando ahí este 029? El renglón 029. Así como pudimos buscar este 029, podemos buscar, por ejemplo, si queremos buscar un renglón 413, 422, por ejemplo. Entonces ahí podemos hacer diferentes búsquedas. Ok, Héctor Ramírez por ahí levantó la mano. No sé si tiene alguna consulta por ahí. Ahí le damos el tiempo. No sé si nos escucha Héctor Ramírez. Por ahí levantó su mano, pero no sé. En tanto Héctor Ramírez contesta a mi estimado Oli que le saluda el licenciado Efraín Jucup. ¿Qué tal? Después nos va a dar alguna también ejemplos sobre cómo darle seguimiento a los CUR de fondos rotativos. O aquí Cuando localizarlas. fíjese que cuando hablamos de CUR de fondos rotativos, de hecho, aquí mismos también se pueden ver, pero aquí los CUR de fondo rotativo no se buscan como devengados, sino como REG, ¿se recuerdan? Por ejemplo, veamos ahorita si yo quiero ver CURs de fondo rotativo en este reporte. Por ejemplo, yo puedo venir acá y en la clase de registro, pues bueno, pero antes de tal vez salirme de ese tema, no sé si habrá alguna duda con este CUR que buscamos en específico, porque al final, pues así es como buscaríamos en el CUR detallado del gasto. Y si se dan cuenta, la búsqueda del CUR detallado del gasto es, me atrevería a decir a que es hasta igual que el CUR del gasto, las mismas formas de valores de filtrado. Ahora, por ejemplo, aquí el IC me decía, ¿y cómo vemos los CUR de fondo rotativo? Ahí se recuerdan que del lado del fondo rotativo, primero se genera la rendición, ¿sí?
De esa rendición, cuando se solicita y se aprueba, todavía no tiene CUR, ¿sí? Las rendiciones tienen CUR hasta cuando se consolidan. Y cuando vamos a ir a ver al fondo rotativo, ya podemos visualizar el número de CUR, ¿sí? Y ya cuando tiene número de CUR, yo ya lo puedo buscar en estos reportes. Antes de que se consolide, aquí no me va a aparecer nada, porque ahí se recuerda. Entonces sí, mucho ojo. Los CUR del fondo rotativo solo existen dentro del sistema hasta el momento de la consolidación. Si yo no consolido mis fondos rotativos, aún no existe CUR dentro del sistema. Ok, pero por ejemplo, yo quisiera ver de la unidad ejecutora. Por ejemplo, aquí le voy a colocar entidad, la USAC de la unidad ejecutora 101, fecha de aprobado mayor o igual al 1 de diciembre. Le coloco esta fecha porque a veces si es demasiada información tarda un poco en general, no queremos ahí tardarnos mucho. Entonces por eso estoy generando la fecha solo de diciembre, al modo que tengamos el ejemplo, pero ahí podemos colocar el rango de fecha que quisiéramos. Ok, y también necesitamos ver los CUR de fondo rotativo. Entonces aquí vamos a colocar clase de registro, y le vamos a colocar igual a reg, todo con mayúscula, reg. ¿Sí? Y aquí yo voy a estar seguro que todos estos CUR que me van a aparecer van a ser de fondo rotativo. En alguna ocasión puede salir algún otro CUR, pero la mayoría van a ser de fondos rotativos. ¿Ok? Y aquí vemos ya un reporte de la clase registro reg. Y aquí si se dan cuenta en la descripción, bien podemos estar seguros que sí son de fondo rotativo por la descripción. Vean lo que dice, rendición de la entidad tal, clase de fondo institucional y fondo rotativo tal. Vean, aquí están los CUR del fondo rotativo. Vean, que están en estado aprobado. Aquí podemos ver, como bien lo preguntaba el IC, y cómo podemos darle seguimiento a estos CUR. El fondo rotativo lo podemos ver también en este reporte. Aquí lo podemos ver y darle seguimiento también. Lo que sí es importante es saber qué número de CUR tienen, porque en algunas ocasiones nosotros queremos buscar un CUR de fondo rotativo, pero no lo sabemos. Entonces, eso lo importante es de que del lado del fondo rotativo, por ejemplo, voy a ingresar aquí en este. En el 101. Rectoría, vamos a meternos ahí. Vamos a buscar en este régimen especial, por ejemplo. Vamos a ver si tenemos información ahí. Vamos a buscar aquí. Aquí. Ok, por ejemplo acá, yo cuando creo mi rendición, ¿sí? Como les decía, primero se solicita, se aprueba mi rendición y cuando consolido ya me aparece así. Aquí tengo yo el número de CUR, 738, por ejemplo. Este que tenemos aquí, este se consolidó, pero no, perdón, este se aprobó, pero nunca se consolidó. Y tiene lógica, ¿por qué? Porque esta fue para la rendición final. Y aquí entiendo yo que en cierta manera, pues solo se hizo el registro del depósito como tal, pero no hubo ejecución presupuestaria. Entonces es por eso que no tiene CUR del gasto. En este caso sí.
Este número de entrada 221, segunda rendición final parcial en el 738 por 603. Vayamos aquí a buscar este CUR. Vamos a tomar nota y vamos a generar el reporte de este CUR. Vamos a ver. Dijimos que es de la 101, ¿sí? Así es como le tendrían que dar seguimiento a los CUR del fondo rotativo. Por ejemplo, aquí es de la 101, son 603.90. El número de CUR es 738. Ok, con esta información yo puedo generar reportes de SICOIN. Ok, vamos a generarlo entonces. Este CUR yo le puedo dar seguimiento, ya sea en el CUR detallado del gasto o en el CUR de gasto. Cualquiera de los dos. Vamos a revisar. Entonces aquí vamos a ir a CUR detallado del gasto. Para este ejemplo, vamos a colocar Universidad de San Carlos. Vamos a ver, entidad. ¿Sí? Luego vamos a ingresar unidad ejecutora. Ahí se recuerdan que la unidad ejecutora era 101. Y como sabemos ya el número de CUR va a ser igual a 738. Vamos a generar ahí la información. Y aquí lo tenemos, miren. CUR 738, REG. Cuando hablamos de REG, ahí se recuerdan que es fondo rotativo, REG. Normal, OGA. Y aquí tenemos rendición de la entidad tal, fondo rotativo tal, y vamos a ver si es cierto, 603.90. Aquí tenemos la cantidad de 693.90. Aquí ya tenemos en seguimiento, pues que este CUR como tal, pues ya fue, o mejor dicho, esta rendición fue consolidada. Si en dado momento esa rendición no me aparece en este reporte, es porque en cierta manera, pues no está consolidada, no tiene un CUR enlazado de gasto. Bien, no sé si tendrán alguna otra duda con esta reportería de CUR del gasto. Si no, vamos a pasar ya al otro reporte que les comentaba, que es el reporte de grupos dinámicos, el último reporte que tenemos. Antes de que se me olvide, digamos que ustedes ya tienen el número de CUR de gasto, en cierta manera, antes de salirme de este tema, por ejemplo, ya tienen el número de CUR de gasto 738. Y por ejemplo, ustedes ya saben que ya está consolidado, pero ustedes quisieran saber si ya está repuesto. Todavía yendo un poquito más adelante, ¿va? Si quisiera saber yo si este fondo rotativo ya está repuesto. Sí lo podemos ver. Lo podemos ver en una reportería y lo vamos a ver en la reportería del fondo rotativo. Entramos aquí en fondos rotativos y en el menú existe reportes. Fondo rotativo, reportes, y voy a usar este reporte que se llama listado de reposiciones por consolidación. Y aquí también vamos a ver, tenemos otro reporte. Vamos a ver si lo logro ver. Listado de rendiciones por consolidación y listado de reposiciones. Por ejemplo, si yo quiero ver si este fondo rotativo ya me lo repusieron, el reporte es este. 81, 26, 61. Listado de reposiciones por consolidación. Y aquí yo lo puedo filtrar
unidad ejecutora, otra vez siguiendo el ejemplo, la 101. Y como yo ya sé el número de CUR, vamos a colocarle número de CUR 738 y ya lo vamos a generar. Vamos a ver si me genera información el sistema. Aquí en este reporte hay que tomar en cuenta que dice número de CUR, pero hay otro número de CUR también. Por ejemplo, aquí yo le coloqué número de CUR, pero hay otro que dice no CUR, número de CUR. Vamos a intentar con este otro, 738, y lo vamos a generar. Vamos a esperar ahí que el sistema me genere la información. Vamos a esperar. Y aquí está. Vean, este reporte es bien interesante porque ahí yo creo que con esto solventaría yo la duda del licenciado. Si se dan cuenta, le estamos dando seguimiento a esta rendición de fondo rotativo desde que se rindió hasta cuando se repuso. Y aquí lo podemos ver. Vean. Este fondo rotativo del 603 que estábamos viendo ahí, por ejemplo, en este reporte como tal, podemos ver, perdón, aquí se me pasó algo. Vean lo que dice aquí. Instituto Nacional de Electrificación, INDE, eso nada que ver. Pero fue porque yo acá no le coloqué la entidad. Vamos a repetir ahí el filtro. Eso no les va a pasar a ustedes porque como les decía, su usuario ya está seteado para la San Carlos. Y vamos a ver aquí qué pasó. Según este reporte, no tiene rendición este fondo rotativo que generamos. ¿Y saben por qué? Porque esta fue una rendición, ya me acordé ahorita cuando generamos, generamos esa rendición, era una rendición final parcial, es decir, que no tiene reposición. Por eso que no me está mostrando información, pero generemos uno que sí tenga rendición, que sí tenga reposición. Ir a buscar de siempre de la 101. Aquí estamos. Y busquemos uno que sí tenga reposición. Por ejemplo, este número de CUR de gasto, el 58. Busquemos este 58. Siempre de la 101. En este reporte. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver si este sí tiene reposición. Siempre vamos a ingresar a la carpeta de fondos rotativos en reportes. Vamos a colocar aquí entidad y vamos a ver si en este caso sí tiene reposición ese fondo. No CUR. Aquí es bien importante que sea no CUR. Y aquí lo tenemos. Entidad. Y la unidad ejecutora. 101 en este caso. Y no me está mostrando información. Vamos a buscar de esta manera.
Vamos a esperar ahí que genere información el sistema para revisar. Aquí estamos. Ok. Como en la 101 no estoy seguro qué rendiciones tuvieron reposición, entonces mejor generé este reporte general de la 101 y aquí me está mostrando todos los CUR que en cierta manera pues tuvieron reposición. Aquí podemos ver el número de CUR 13, por ejemplo, sí, que su fecha de reposición en un momento en la contabilidad fue, por ejemplo, en este caso, el 17 de febrero del 2020. La fecha donde se hizo el pago de la conta fue el 18 de febrero. Aquí la fecha de registro me hace referencia al CUR de gasto como tal. Entonces aquí podemos ver todo el orden cronológico. En el registro se aprobó el 12 de febrero. Se aprobó, es decir, que se consolidó esa rendición el 12 de febrero. A la conta le llegó, o es decir, cuando le dieron reposición a la opción de reponer fondo fue el 17 de febrero. Y por ende, cuando llega al registro también se aprueba automáticamente, fue el 17 de febrero. También la solicitud de pago de la contabilidad es automática porque cuando se repone llega automáticamente a la cuenta en estado solicitado, solicitud de pago el 17 y cuando se repuso realmente o cuando se le dio la instrucción de generarse el cheque y para que se reponga fue el 18 de febrero. Entonces aquí tenemos todo el orden cronológico del seguimiento de estos fondos rotativos. Así es como lo vamos a buscar conforme a su número de CUR de gasto. Por ejemplo, ahorita que yo tengo este número de CUR, el 13, que sí sé que existe y tiene reposición, yo le podría colocar, busquemos aquí, número de CUR 13, por ejemplo, y me tendría que aparecer ese específico que yo le generé al sistema. Y aquí concluimos que este número no CUR, al final como que no es. Vamos a colocarle aquí, vamos a ver, dijimos número 13. Aquí número 13. Y aquí está bien. Entonces, tip para este reporte. Esto apúntenlo porque es bastante importante que para buscar y darle seguimiento a este tipo de gastos del fondo rotativo y en esta reportería, no vamos a usar el no CUR, sino número de CUR. Entonces es muy importante porque ahí tiende a equivocarse, pero como les digo, si no nos genera información no pasa nada. Ahí lo que habría que revisar es un valor de filtrado donde ya me quedaría referenciado y que me genere información. Dice, disculpe, es en este reporte de la pantalla si tuviera un intento de evolución, ¿cómo lo veo? Vean, aquí, por ejemplo, si tienen una devolución como tal y ustedes quieren revisar qué cursos de fondo rotativo tuviesen devolución, lo podríamos ver en el reporte de CUR del gasto. ¿Y cómo lo vamos a generar? Lo vamos a generar como ahí se requiere, lo normal de un CUR de fondo rotativo es REG, NOR, OGA. O en ocasiones es REG, NOR, SUE. Cuando en algún momento se paga en el fondo rotativo algún renglón del grupo 0.
Si yo quisiera ver qué CURs de fondos rotativos tuviesen devolución, yo tengo que buscar los CUR que sean REG y DEV de devolución, ya sea OGA o ya sea REG, DEV, SUE. Así es como lo buscaríamos en el reporte anterior. En este no, sino que lo veríamos en el reporte de CUR del gasto como tal. Ahora, en dado momento, si esa devolución no está aprobada, le sucede lo mismo como en una consolidación que no tiene CUR. Entonces, si una devolución que intentaron hacer, pero no la aprobaron, solo la dejaron registrada, en reportería no les va a aparecer, porque si se dan cuenta, los reportes que hemos venido viendo son reportes que en cierta manera tienen algún registro dentro de un CUR como tal, y una devolución, ahí se recuerdan que primero una devolución se solicita, se aprueba y también se hace una consolidación de la devolución. Pasa lo mismo que con una rendición normal. Si no está consolidada, no me va a aparecer en los reportes de CUR porque no tiene un CUR enlazado. De la misma manera le pasa a la